Bienvenido a nuestra lección sobre cómo resolver ecuaciones de dos pasos. Acabamos de aprender en nuestra última lección que para resolver una ecuación de un paso podemos aislar la variable realizando una operación a ambos lados de la ecuación. Para resolver una ecuación de dos pasos, debemos realizar dos operaciones a ambos lados de la ecuación para aislar la variable y resolver la ecuación. Para el paso 1, aplicaremos la propiedad de igualdad de suma o resta, lo que significa que sumaremos o restaremos el mismo valor a ambos lados de la ecuación para aislar el término variable. Luego, en el paso 2, aplicaremos la propiedad de igualdad de multiplicación o división para aislar la variable y resolver la ecuación. El segundo paso será multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por el mismo valor. Luego, paso 3, comprobaremos nuestra solución. En el ejemplo 1, tenemos 2b más 4 iguales 12. Nuestro primer paso es sumar o restar el mismo valor para aislar el término variable, 2b en el lado izquierdo de la ecuación. Para aislar 2b, no queremos este menos 4 aquí, así que para deshacer el menos 4, agregaremos 4 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificaremos. Observe que 4 más 4 negativos son iguales a 0, por eso agregamos 4 a ambos lados de la ecuación. Ahora tenemos 2b. Es igual a 12 más 4 es igual a 16. Paso 2. Queremos multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por un valor para aislar la variable y resolver la ecuación. Como 2b significa 2 veces b, para deshacer la multiplicación dividiremos ambos lados entre 2. Observe en el lado izquierdo 2 dividido por 2 simplificado a 1. Una vez b es solo b. En el lado derecho tenemos 16 divididos por 2, lo que equivale a 8. Hemos aislado la variable y por lo tanto tenemos nuestra solución b es igual a 8. Continuaremos y comprobaremos esto ahora sustituyendo 8 en la ecuación original. Tenemos 2 veces b, que es 8. Menos 4 es igual a 12. 2 por 8 es igual a 16, entonces tenemos 16 menos 4 es igual a 12. 16 menos 4 es 12. 12 es igual a 12 es cierto y, por lo tanto, nuestra solución verifica. Por supuesto, también podemos verificar esto en la calculadora. Podemos ingresar 2 por 8 menos 4 y verificamos que obtendríamos 12. Ejemplo 2 tenemos 4 más 3r es igual a 5. Nuevamente, en el primer paso, queremos sumar o restar el mismo valor a ambos lados de la ecuación para aislar el término variable 3r. No queremos estos 4 positivos aquí, así que para deshacer los 4 positivos restamos 4 a ambos lados de la ecuación. Simplificando. 4 menos 4 es igual a 0. Tenemos 3r. Es igual a 5 menos 4 es igual a 1. Paso 2. Multiplicamos o dividimos para aislar la variable. 3r significa 3 veces r, así que para deshacer la multiplicación dividimos ambos lados entre 3. Observe a la izquierda, 3 dividido por 3 es igual a 1, una vez r es r. Tenemos r es igual a 1/3. Nuevamente hemos aislado la variable y por lo tanto, r es igual a 1/3 es nuestra solución. Continuaremos y verificaremos esto sustituyendo 1/3 por r para que tengamos 4 más 3 veces 1/3. Es igual a 5. Bueno, observe que 3 es lo mismo que 3 sobre 1, por lo que estos son recíprocos. El producto de los recíprocos es siempre 1. Por supuesto, también podemos simplificar, hay 1 3 y 3 aquí, así como aquí eso se simplifica a 4 más 1. 4 más 1 es igual a 5. 5 es igual a 5 es cierto, por lo que nuestra solución verifica. También verifiquemos esto en la calculadora. Queremos verificar que 4 más 3 veces 1/3 es igual a 5 que es. Observe en el ejemplo 3 que la variable está en el lado derecho, así que ahora aislamos m a la derecha. Nuevamente, el primer paso es sumar o restar para aislar el término variable, negativo 2m para que no quiero este 19 aquí, así que restaremos 19 a ambos lados de la ecuación. 3 menos 19 es igual a negativo 16. En el lado derecho, sabemos que 19 menos 19 es 0, por lo que nos quedan 2m negativos a la derecha. Nuevamente,
El paso 2 es multiplicar o dividir para aislar el término variable. Como negativo 2m es negativo 2 veces m, para deshacer esta multiplicación y aislar m, nosotros divide ambos lados entre dos negativos. Negativo 16 dividido por negativo 2 es igual a positivo 8, y en el lado derecho negativo 2 dividido por simplifica a 1. Una vez m es solo el m. Hemos aislado la variable y tenemos nuestra solución. 8 es igual, o más comúnmente escribimos m es igual a 8. Avancemos y verifiquemos nuestra solución. Tenemos 3 iguales 19 menos 2 veces m, que es 8. Simplificando, tenemos 3 iguales 19 menos 16. Y 19 menos 16 es 3. Como 3 es igual a 3, nuestra solución se verifica. Una vez más en la calculadora, simplemente verificaremos el lado derecho de esta ecuación aquí para hacer claro que son las 3. Tenemos 19 menos 2 por 8. Que es 3. Ejemplo 4, paso 1, tenemos que restar para aislar el término variable. Observe que el término variable aquí es negativo, pero queremos 1 negativo y no queremos esto 11 positivo aquí, así que restaremos 11 a ambos lados de la ecuación. 11 menos 11 es igual a 0. Ahora tenemos negativo y o si queremos negativo 1, y es igual a 32 menos 11 es igual a 21. Paso 2. Multiplicamos o dividimos para aislar la variable. Negativo 1 y significa negativo una vez y. Para deshacer esta multiplicación y aislar, dividimos ambos lados por 1 negativo. El negativo dividido por el negativo se simplifica a 1, una vez y es igual a y. 21 dividido por 1 negativo es igual a negativo 21. Aquí está nuestra solución. Verificando nuestra solución, sustituimos 21 negativo por y para que tengamos 11 menos. Y luego y es igual a negativo 21 es igual a 32. Menos 21 negativo es lo mismo que sumar 21, por lo que tenemos 11 más 21 es igual a 32. 11 más 21 es 32. 32 es igual a 32 es cierto, por lo que nuestra solución verifica. Verificando en la calculadora. Solo queremos verificar que 11 menos 21 negativo es igual a positivo 32, que es. Ahora para nuestro último ejemplo, queremos resolver 3 más 3 quintos x es igual a 12. El primer paso es sumar o restar para aislar el término variable, 3 quintos x. No queremos estos 3 positivos aquí. Para deshacer 3 positivos, restaremos 3 en ambos lados de la ecuación. 3 menos 3 es igual a 0. Ahora tenemos 3 quintos x. Es igual a 12 menos 3 es igual a 9. Paso 2. Multiplicamos o dividimos para aislar la variable y resolver la ecuación. Aquí, 3 quintos x significa 3 quintos veces x. Podríamos estar pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 3 quintos, pero en lugar de dividir entre fracciones, generalmente multiplicamos por los recíprocos. En lugar de dividir por 3 quintos aquí, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 3 quintos o 5 tercios. Como tenemos una fracción aquí, escriba 9 como 9 sobre 1. En el lado izquierdo, porque tenemos el producto de los recíprocos, esto se simplifica una vez x o x. Para 1 podemos simplificar, hay unos 5 y 5 aquí y aquí, y hay uno 3 y 3 aquí y aquí dándonos una x o x. En el aviso del lado derecho antes de multiplicar tenemos un factor común de 3 entre 3 y 9. Hay 1 3 y 3 y 3 3 y 9. Nos multiplicamos, notamos que vamos a tener 15 sobre 1, que es solo 15. Nuestra solución es x es igual a 15. Para nuestro cheque tenemos 3 más 3 quintos veces x, que es 15. Es igual a 12. Reescribamos 15 en forma de fracción como 15 sobre 1. Antes de multiplicar podemos simplificar. Hay un factor común de 5 aquí. Hay unos 5 y 5 y 3 5 y 15.
Aquí cuando multiplicamos tenemos 9 sobre 1 o 9. 3 más 9 es igual a 12, lo cual es cierto ya que 3 más 9 es igual a 12. Debido a que esto es cierto, nuestra solución es correcta. En la calculadora queremos verificar que 3 más. Pongamos 3 quintos entre paréntesis. Veces 15. Es igual a 12, que es. Espero que hayas encontrado esto útil.